Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos unidos por las ondas radiales de Radio María. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y les doy la bienvenida a ustedes en este programa especial pre-cónclave. Como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, gracias por estar en contacto con Radio María. Nosotros estamos ofreciendo este programa llamado el Magisterio de la Iglesia, que se dedica regularmente a hablar sobre documentos del Vaticano, documentos del Papa, de conferencias episcopales, y demás documentos, ¿no?, que tienen relación con nuestra fe, por supuesto. Así que estamos hoy, viernes 2 de mayo, a una semana prácticamente del funeral del Papa Francisco, que Dios lo tenga en su gloria, y estamos pasando por el periodo llamado novendiales, que es un periodo de luto. Como saben, los cardenales están en Roma y cada día celebran una misa por el eterno descanso del Papa Francisco. Este periodo dura 9 días, por eso se llaman novendiales. Y, por supuesto, ya sabemos que el cónclave, ¿no?, para elegir al sucesor del Papa Francisco, va a tomar lugar o va a comenzar entre el 5 y el 10 de mayo. Así que es posible que comience el lunes o más tarde durante la semana. En este programa me gustaría hablar sobre el cónclave, ¿no?, y qué es lo que ocurre dentro del cónclave. Por supuesto, no tenemos acceso a toda la información que ha ocurrido en cónclaves en el pasado. Hay rumores que se escuchan, ¿no?, porque el cónclave se debe llevar a cabo en un absoluto secreto. Pero a veces hay información que se escucha. Pero lo que hoy me gustaría compartir con ustedes es sobre los procedimientos, ¿no?, y qué es lo que ocurre en la Capilla Sixtina, o por lo menos cuáles son los procesos por los cuales los cardenales deben pasar para la elección de un nuevo Papa. Obviamente quiero enfatizar de que todo este proceso, la Iglesia cree, está inspirada por el Espíritu Santo, y que la elección de un Papa es inspirada por el Espíritu Santo. Eso no quita de que la humanidad de los cardenales salga a flote, ¿no?, que haya discusiones, que haya desacuerdos, pero también seguramente hay acuerdos, ¿no?, porque obviamente al final del cónclave hay una persona que es electa sumo pontífice, ¿no?, el obispo de Roma, el primer obispo entre todos los obispos. Así que vamos a pasar a contestar algunas preguntas que he leído en algunas publicaciones, y vamos a contestarlas al aire para que todos puedan tener una idea de qué es lo que podemos esperar de este cónclave. Entonces, tal vez la primera pregunta que mucha gente se hace es: ¿qué buscan los cardenales en un candidato a papa, ¿no? Y antes de contestar esta pregunta, me gustaría establecer lo siguiente. Los cardenales son en su gran mayoría obispos que han sido elevados a esa posición de cardenales por un papa, ¿no? Y la ceremonia
por la cual por lo general, arzobispo u obispo es elevado a cardenal, se llama consistorio, y es el papa que va nombrando a los cardenales, y lo hace por la trayectoria, por la cantidad de fieles que tiene a su responsabilidad, porque el propósito del colegio cardenalicio es representar a todos los católicos dentro del cónclave, ¿no? Así que cuando el arzobispo de Chicago, el cardenal Cupich, participa del cónclave, él está representando a todos los católicos de Chicago. El cardenal Dolan de Nueva York también representa a los de Nueva York, y así sucesivamente. No todas las diócesis o arquidiócesis tienen un cardenal. Eso queda a criterio del Papa. Y no todos los cardenales son necesariamente obispos. Puede haber un sacerdote o un diácono que por alguna razón el Papa quiera elevar a ser cardenal. Pero por lo general siempre son obispos o arzobispos los cardenales. Entonces, los cardenales no son ordenados. Es un título que se le da a un ministro ordenado de la Iglesia. Inclusive creo que en la historia de la Iglesia hubo un cardenal que ni siquiera era sacerdote, pero rápidamente lo ordenaron sacerdote para que pueda ser, o mejor dicho, recibir el título de cardenal. Así que esta es la razón por las cuales tenemos cardenales, ¿no? Porque son representantes de la Iglesia Católica que se reúnen cuando hay que elegir un nuevo papa. Y bueno, los cardenales también cumplen otras funciones, ¿no? Muchas veces los cardenales tienen cargos dentro de lo que se llama la curia romana, que es todo el equipo que ayuda con la gobernación de la Iglesia, ¿no? Por eso en el Vaticano hay muchos cardenales, pero también, por supuesto, hay cardenales en distintas partes del mundo, ¿no? Ya hemos mencionado al de Chicago, al de Nueva York, también un cardenal muy conocido es Luis Antonio Tagle de las Filipinas, que es el arzobispo de Manila, la capital, una de las ciudades principales de las Filipinas, que también se dice que podría ser el próximo papa, ¿no? Pero claro, son todas especulaciones. Hay muchos cardenales italianos. Por muchos años los papas fueron italianos, ¿no? Siempre se elegía dentro de los cardenales de Italia. Pero claro, con la elección del Papa Juan Pablo II, esto cambió, ¿no? Porque después de Juan Pablo II tuvimos, que era de Polonia, tuvimos un papa alemán, que era Benedicto, y después un papa argentino, Francisco. Así que hacía creo que más de 4 siglos que no había un papa que no fuera italiano, y bueno, y ahora con los medios de transporte con los que se cuentan, tenemos los cardenales tienen más fácil acceso a llegar a Roma, entonces todos pueden viajar para el Vaticano, ¿no? Antes era una odisea hacer un cónclave porque tomaba mucho tiempo, especialmente cuando había que ir en barco, y la mayoría de los cardenales se encontraban en Europa, ¿no? Era más fácil para los europeos llegar al cónclave en Roma. Así que ahora, por supuesto, debemos estar abiertos a que el cardenal, el que sea electo papa, venga de cualquier parte del mundo, ¿no? Obviamente siempre se va a elegir a alguien que tenga conocimiento de varios idiomas, ¿no? Que es importante. Muy bien, entonces volvamos a la pregunta. ¿Qué buscan los cardenales en un candidato a papa? Y se dice que cada cardenal busca 3 cosas. Primero, busca a alguien que sea un buen papa, es decir, alguien que concuerde con sus valores y su visión para la Iglesia. Segundo, busca a alguien con quien pueda tener una buena relación. Idealmente se busca a uno de sus amigos cardenales como papa, alguien que lo escuche. Las relaciones personales son muy importantes. Y tercero, busca a alguien que sea bien recibido en su país de origen, o al menos alguien que no cause problemas en su país.
Así que estas son, digamos, tres cosas que los cardenales buscan en la elección de un papa. Otra pregunta que muchas veces se hace es ¿cuándo y dónde se celebra el cónclave? Bueno, en este caso en particular, ya sabemos que el cónclave va a comenzar entre el 5 y el 10 de mayo, pero por lo general, salvo que las circunstancias lo impidan, el cónclave se celebra en la Ciudad del Vaticano y comienza por lo general 15 días después del fallecimiento o la renuncia del Papa. Por alguna razón grave, los cardenales pueden aplazar el inicio del cónclave, pero este debe comenzar dentro de los 20 días siguientes al fallecimiento del Papa. Cuando Benedicto XVI renunció, él modificó la regla para que los cardenales pudieran comenzar el cónclave antes de ese periodo si todos los cardenales electores estaban presentes. Y la fecha y hora exacta las establece el colegio cardenalicio, que sería todos los cardenales reunidos en lo que se llama una reunión de colegiada, es decir, con la participación de todos los cardenales. La elección, como también las votaciones, se hacen en la Capilla Sixtina, y los cardenales que participan del cónclave residen en la Casa Santa Marta, que era la residencia del Papa Francisco. Esta es una casa de residencia vaticana de 5 pisos que tiene muchas habitaciones y que fue construida en 1996, y que cuando hay un cónclave los residentes habituales dejan la casa disponible para que los cardenales puedan estar ahí. Es importante que los cardenales estén aislados del mundo exterior para no recibir influencias, ¿no? Por eso siempre son llevados desde la Casa Santa Marta a la Capilla Sixtina y de vuelta a la Casa Santa Marta. Las habitaciones se asignan por sorteo, así que no es de que todos los amigos de cardenal tal pueden estar cerca del cardenal cual, así que esto se sortea. Hay una historia que dice que en el siglo XIX se celebraron varias elecciones en el Palacio del Quirinal, que es uno de los palacios papales hasta la caída de los estados pontificios, que ocurrió en 1870. Más tarde el gobierno de Italia celebró un tratado con el Vaticano para otorgarle tierras dentro de Roma, ¿no? O mejor dicho, el área que está alrededor de la Plaza San Pedro como un estado independiente, ¿no? Es un arreglo especial que se celebró a principios del siglo XX. Muy bien. Entonces, otra pregunta que sale es ¿de dónde viene la palabra cónclave, ¿no? ¿Qué significa cónclave? Pues cónclave es una palabra que viene del latín que significa con llave, con clave, ¿no? Clave es la palabra en latín de llave. Entonces, el cónclave significa cerrado con llave, ¿no? En el siglo XIII, el papado estuvo vacante durante 1 año y medio antes de la elección del Papa Inocencio IV y durante 3 años y medio antes de la elección de Gregorio X. En el primer caso, la elección fue finalmente forzada por el Senado y el pueblo de Roma, quienes encerraron a los cardenales hasta que se eligió un papa en el año 1243. O sea, los papas no se ponían de acuerdo, entonces el pueblo de Roma encerró a los cardenales y por eso de ahí viene el nombre conclave, ¿no? O cónclave. En el segundo caso, cuando duró la elección del Papa Gregorio X 3 años y medio,
los habitantes de Viterbo, una ciudad en Italia, no solo encerraron a los cardenales para que elijan un papa, sino que arrancaron el tejado del edificio y los sometieron a una dieta de pan y agua. Todo esto para que ellos se apuraran en la elección del papa, ¿no? Evidentemente eran tiempos muy diferentes a los de ahora, ¿no? Pero en el sistema actual de los cónclaves, los cardenales permanecen encerrados en la Capilla Sixtina, pero solo para garantizar, mejor dicho, el secreto y protegerlos de influencias externas, como hemos dicho anteriormente. Antes de que comience el cónclave se retiran todos los teléfonos, los celulares, las radios, los televisores, las conexiones a internet, no se permiten cartas ni tampoco periódicos. Hay técnicos capacitados que realizan una inspección de todas las salas para detectar si hay dispositivos electrónicos. En el cónclave del 2005, cuando se eligió a Benedicto XVI, un guardia suizo, ¿no? La guardia del Vaticano, informó a dos periodistas que el suelo de la Capilla Sixtina se había elevado para instalar equipos de interferencia electrónica. Pero alguien en el Vaticano lo negó, ¿no? Así que vamos a decir de que esto tal vez fue solamente un chisme que salió. Pero yo recuerdo haber caminado por la Capilla Sixtina y hay una parte donde el suelo o el piso de la capilla está un poquito más elevado, ¿no? Así que vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Muy bien. La otra pregunta que se hace es ¿quién puede asistir al cónclave? Pues de acuerdo a las reglas vigentes, solamente los cardenales menores de 80 años pueden participar de un cónclave. Y no solo pueden participar, sino que pueden votar por el próximo papa. Esto es todos los cardenales. Puede haber excepciones, ¿no? Porque hay cardenales que pudieron haber sido depuestos canónicamente o que hayan renunciado a ser cardenal, ¿no? Con el permiso del papa. Entonces, los cardenales tienen que tienen que tener menos de 80 años para participar y para ser elegidos. Una vez que ingresa al cónclave un cardenal, este no puede salir salvo por enfermedad o razones graves que sean también reconocidas por la mayoría de los cardenales que están presentes. Si el decano del colegio cardenalicio tiene más de 80 años, no puede entrar en el cónclave y es el subdecano que ejerce sus funciones. O sea, cuando se forma este colegio cardenalicio, del cual participan todos los cardenales, el Papa nombra a un decano, que vendría a ser como una especie de líder dentro de todos los cardenales, pero que no tiene autoridad sobre los cardenales. Es como la identificación de un líder que más bien ejerce un rol de tipo administrativo. Entonces, si el decano tiene más de 80 años, el subdecano, que vendría a ser otra persona ejerciendo ese rol, tomaría ese cargo. Muy bien, también se permiten en el cónclave enfermeras o enfermeros, ¿no? Para los cardenales que estén enfermos o que necesiten asistencia médica de tipo regular, 2 médicos, sacerdotes de órdenes religiosas que puedan confesar en varios idiomas, el secretario del colegio cardenalicio, que no necesariamente es un cardenal, el maestro de ceremonias papales,
dos religiosos que ocupan un lugar en la sacristía papal y un asistente elegido por el cardenal, que es el decano del colegio cardenalicio. También se permite un número adecuado de personas para preparar y servir las comidas y para las tareas domésticas, ¿no? Que esto se lleva a cabo en la Casa Santa Marta. Todos los que participen deben jurar absoluto y perpetuo secreto sobre cualquier información que conozcan relacionada con la elección del Papa. Otra pregunta que sale a la mente es, y en relación a la anterior, es ¿quiénes son los cardenales electores? Entonces, los cardenales electores son aquellos menores de 80 años, ¿no?, que participan del cónclave. A partir del 21 de abril pasado había 135 cardenales electores, pero en las noticias recientemente hemos escuchado que 2 se han retirado por problemas de salud, entonces va a haber 133 cardenales electores. El 80% de estos cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco y el resto por el Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II. Si un cardenal cumple 80 años tras la muerte o renuncia de un papa, puede asistir al cónclave. Por supuesto, hay historia de cardenales que fueron eximidos de participar, ¿no? Como en el cónclave del 2013, cuando se eligió al Papa Francisco, hubo 2 cardenales que se les habían eximido de participar, ¿no? Y ya sabemos que para este cónclave hay 2 cardenales, no recuerdo los nombres, creo que uno es de España y otro es de África. Se los eximió de participar. Muy bien. La edad promedio de los cardenales que van a elegir el nuevo Papa es 69 años. Cerca del 41% proviene de Europa. El 12.6% viene de Italia. Y el 48% proviene del sur global, es decir, del hemisferio sur, pero de todo el mundo, ¿no? Asia tiene el 16.3%, África el 13.3%, América Latina el 17%, Estados Unidos tiene el 7.4% de los cardenales, Canadá el 3%, y después están los, como mencionaba antes, los cardenales que son parte de la curia, representan aproximadamente el 22% de los electores, y un 3% son antiguos funcionarios del Vaticano que ahora dirigen diócesis, es decir, que fueron parte de la curia, pero que fueron enviados a diócesis. Un detalle importante es de que el Papa Francisco incrementó el número de cardenales provenientes de órdenes religiosas. Cuando él fue elegido en el año 2013, solo 17 de los cardenales que participaron de ese cónclave, incluyendo él mismo, pertenecían a una orden religiosa, ¿no? El Papa Francisco era un jesuita. Hoy hay 34. Entonces, 1 de cada 4 cardenales en el cónclave es de una orden religiosa. Hay un número máximo de cardenales que a través de la historia ha sido modificado. El Papa Francisco había llegado a tener en un momento 140 cardenales, con el derecho a elegir al sucesor, ¿no? en esa época. Muy bien, ¿qué cambios ha hecho el Papa Francisco, ¿no? con el tema de los cardenales? En el pasado, los papas tendían a hacer solo pequeños ajustes en la distribución geográfica de los cardenales, pero con el Papa Francisco la situación cambió bastante. En lugar de centrarse en las sedes tradicionales donde había un cardenal,
A menudo nombraba cardenales de sedes que nunca habían tenido uno. Redujo a la mitad el porcentaje de cardenales italianos y aumentó el número de los que vienen de Asia y África y redujo el de los europeos. Así que mantuvo prácticamente igual el porcentaje de los procedentes de Latinoamérica, el continente del Papa Francisco. Así que yo pienso que el Papa tenía la idea de que la representación de los cardenales sea un reflejo de los católicos de todo el mundo, no solamente de Europa. Muy bien, sigamos. ¿Ha sido el Papa siempre elegido por los cardenales? No, vamos a hacer un poco de historia. Aunque hasta el día de hoy son los cardenales los que eligen el Papa, esta no era la regla hasta el siglo XI. Algunos papas antiguos, incluyendo quizás San Pedro, nombraban a sus sucesores. Pero si bien el nombramiento del sucesor estaba previsto en el Sínodo Romano del año 499, el método cayó en desuso cuando Félix IV y Bonifacio II, en el siglo VI, intentaron imponer candidatos controvertidos como sucesores. En la Iglesia antigua los papas solían ser elegidos por el clero y el pueblo de Roma, de la misma manera que se elegía a los obispos de otras diócesis. El elegido era entonces ordenado por los obispos de las ciudades circundantes. Este proceso democrático funcionó bien cuando la Iglesia era pequeña y unida, pero los desacuerdos dieron lugar a facciones que se disputaban el papado. Ya en el año 217 los cristianos de Roma estaban tan divididos por una elección que estalló una lucha. Soldados paganos interrumpieron la contienda y exiliaron a ambos hombres a las minas de estaño de Cerdeña. En el año 366, turbas y matones a sueldo de facciones supuestas invadieron iglesias y asesinaron a cientos de oponentes. Honorio fue el primer emperador romano en resolver una elección disputada al apoyar a Bonifacio en lugar de a Eulalio. Nobles, emperadores y reyes continuaron interfiriendo en las elecciones papales a medida que la Iglesia se enriquecía y se hacía poderosa. Los electores papales se limitaron al clero de la diócesis de Roma por el Sínodo Romano de 499. Aunque en algunas elecciones también algunos laicos siguieron participando hasta el siglo VIII. El hombre elegido papa era normalmente un sacerdote o un diácono. Ningún obispo fue elegido papa hasta el año 891, el Papa Formoso, porque se consideraba inapropiado que un obispo abandonara la diócesis para la que originalmente había sido ordenado obispo. Este es un detalle importante. Un obispo se consideraba casado, entre comillas, con su diócesis, y mudarse a otra diócesis era comparable al adulterio. El Papa Esteban III, en el siglo VIII, convocó un sínodo que restringió los electores a los cardenales, presbíteros y diáconos. Esta norma fue revocada y el voto fue devuelto al pueblo y al clero de Roma por la Constitución romana del 824. Así que esto, a través de la historia, sufrió bastantes cambios, ¿no? Pero qué interesante es que sacerdotes y diáconos participaban de la elección del Papa. Por eso un diácono podía aspirar a ser Papa. Desde el año 1179 solo los cardenales votaron por el Papa, excepto en la elección de 1417 que puso fin al cisma de Occidente, ¿no? Cuando la Iglesia sufrió una fractura. Así que bueno, hay bastante historia para compartir con ustedes, pero en el siglo XI los papas comenzaron a nombrar cardenales a prelados de tierras lejanas. La situación se complicó mucho cuando algunos obispos fueron nombrados cardenales, presbíteros y diáconos, y algunos sacerdotes, cardenales, diáconos u obispos. Incluso hubo cardenales que recibieron
la tonsura, ¿no? Que es un corte sobre la cabeza, un corte del cabello, pero no fueron diáconos, sacerdotes ni obispos. El Papa Juan XXIII fue el que decretó que todos los cardenales debían ser obispos, aunque conservó las 3 órdenes, ¿no? De diácono, presbítero y obispo. Algunos sacerdotes que fueron nombrados cardenales después de los 80 años fueron exentos de ser obispos. Por eso les decía anteriormente que es posible encontrar un cardenal que no es obispo. Así que llegamos hasta los días de Juan XXIII, ahí por los años 60 del siglo pasado, cuando fue que se estipuló que todos los cardenales debían ser obispos, aunque se aceptan excepciones. Muy bien, vamos a ir a nuestra pausa y vamos a regresar muy pronto con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Vamos a seguir más bien contestando algunas de las preguntas referentes al cónclave que esperemos ocurra la semana próxima. Así que permanezcan en sintonía. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas. En Cristo estamos otra vez conectados por Radio María con este su programa El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y hoy tenemos un programa especial en el que estamos hablando del cónclave, ¿no? Que va a elegir al nuevo Papa. Sabemos que hace más de una semana se celebró el funeral del Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, y ahora la misión de los cardenales es elegir un sucesor. Y por supuesto estamos escuchando muchas cosas por las noticias, pero hoy me gustaría dedicar este programa, o estamos dedicando este programa, a conocer un poco más de qué sucede o cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo o las reglas para elegir un nuevo Papa. Así que vamos a continuar con la práctica de contestar ciertas preguntas, ¿no? Y la pregunta que sigue es, ¿qué sucede el primer día del cónclave? Entonces, en la mañana del inicio del cónclave, los cardenales electores celebran la misa en la Basílica San Pedro y por la tarde, más o menos cerca de las 4:30, se reúnen en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico y van en procesión solemnemente hacia la Capilla Sistina, donde van a permanecer reunidos hasta aproximadamente las 7:30 de la tarde. Los cardenales prestan juramento de observar las normas establecidas y especialmente prestando atención a las que exigen secreto. También juran no apoyar la interferencia en la elección por parte de ninguna autoridad secular ni de ningún grupo de personas o individuos que deseen intervenir en la elección del Papa, ¿no? Así que, aunque el presidente de Estados Unidos diga a quién le gustaría que fuera Papa, no debe ser una influencia sobre los cardenales que están en el cónclave. Finalmente, los cardenales electores, juran que quien sea elegido ejercerá el rol de pastor de la Iglesia Universal y afirmará y defenderá enérgicamente los derechos y la libertad espirituales y temporales de la Santa Sede. Otra sección de este documento por el cual se procede con el juramento establece que el nuevo Papa no está obligado por ningún juramento o
promesa hecha antes de su elección. O sea que no hay ningún tipo de lazo que interfiera con el nuevo Papa. Tras el juramento, se ordena a todos los no relacionados con el cónclave que se retiren. Y entonces el camarlengo, ¿no? que sigue adelante es un título que hemos escuchado cuando falleció el Papa Francisco. El camarlengo es el cardenal que se encarga de verificar y certificar que el Papa ha fallecido, ¿no? Y aparte tiene otros roles. Entonces el camarlengo cierra la Capilla Sixtina y la Casa Santa Marta al personal no autorizado. Y fuera del cónclave, el camarlengo cuenta con la asistencia del sustituto de la Secretaría de Estado, quien instruye al personal del Vaticano para proteger la integridad y seguridad del cónclave. Tras la salida de todos los demás, un eclesiástico elegido previamente por el colegio cardenalicio ofrece una meditación sobre el grave deber que les incumbe y por lo tanto sobre la necesidad de actuar con recta intención por el bien de la Iglesia. Al terminar, abandona la Capilla Sixtina con el maestro de ceremonias litúrgicas papales, de modo que solo permanecen los cardenales electores. El tiempo en la Capilla Sixtina es para orar y votar en silencio, no para discursos de campaña. Las negociaciones y los debates deben tener lugar fuera de la Capilla Sixtina. Y si así lo desean, los cardenales pueden iniciar inmediatamente el proceso electoral y realizar una votación en la tarde del primer día. O sea que no es obligación, pero pueden hacer una primera votación. Si nadie obtiene los 2/3 de los votos necesarios en la votación de la tarde del primer día, los cardenales se reúnen de nuevo a la mañana siguiente. Así que si tenemos en este momento, vamos a hacer el cálculo, 133 cardenales electores, 2/3 serían 89 cardenales. Vamos a ver. Sí, serían 89 cardenales. O sea, harían falta 89 votos para que un cardenal de los presentes sea elegido el nuevo pontífice. Así que 2/3 es mucho más que la mitad más uno, ¿no? Que es el principio que se utiliza en las elecciones presidenciales en la mayoría de los países democráticos, ¿no? Entonces 2/3 es bastante. Y eso es importante, ¿no? Porque realmente el que sea elegido papa debe tener un buen consenso con el resto de los cardenales. Muy bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la votación? Pues el reglamento de la votación es muy detallado para eliminar cualquier sospecha de fraude electoral y que nadie pueda impugnar la elección. 3 escrutadores, que son los que cuentan los votos, son elegidos por sorteo entre los electores, siendo el cardenal diácono de menor antigüedad quien extrae los nombres. Este extrae 3 nombres adicionales de cardenales que recogerán las papeletas de los cardenales del cónclave que estén demasiado enfermos para asistir a la Capilla Sixtina. 3 nombres más son elegidos por sorteo para actuar como revisores, quienes revisan el trabajo realizado por los escrutadores. Cada mañana y cada tarde se eligen por sorteo nuevos escrutadores y revisores. Y los infirmari, que son los que recogen las papeletas del cónclave de los cardenales que se encuentran enfermos, que no se pueden parar para llevar su voto a la urna, ¿no? Que es el lugar donde se encuentran, donde se depositan los votos.
Los electores usan tarjetas rectangulares como papeletas con la inscripción "Elijo como sumo pontífice". Estas son palabras que están impresas en la parte superior, y hay un lugar para que puedan escribir el nombre de el cardenal por quien están votando. La papeleta se dobla por la mitad. La papeleta mide solo 1 pulgada de ancho. Cada cardenal en secreto imprime o escribe el nombre de su elección en la papeleta de forma que disimula su caligrafía. De uno en uno, por orden de precedencia, los cardenales se acercan al altar con la papeleta doblada y en alto para que ésta pueda verse. Y tras arrodillarse en oración por un breve rato, el cardenal se levanta y jura: "Pongo como testigo a Cristo el Señor, quien será mi juez, que mi voto se otorga a quien ante Dios creo que debe ser elegido". Luego coloca la papeleta en una urna de plata y bronce dorado, y que tiene una tapa. Hay una segunda urna más pequeña para los votos emitidos en la Casa Santa Marta por los cardenales. Pero esto es bastante inusual, porque toda la votación se hace en la Capilla Sixtina. Pero esto se tiene en caso de que haya algún cardenal elector muy enfermo que no pueda asistir a la Capilla Sixtina, pero como ya sabemos, los 133 cardenales que van a participar parece que gozan de buena salud. El primer escrutador agita la primera urna para mezclar las papeletas, y el último escrutador cuenta las papeletas antes de abrirlas. Si el número de papeletas no corresponde al de electores, se queman sin contar y se procede inmediatamente a otra votación. O sea que tiene que haber un número igual de votos o papeletas de votos igual al número de electores. Entonces, si el número de papeletas coincide con el número de los cardenales electores, entonces los escrutadores, que se sientan en una mesa frente al altar, comienzan a contar los votos. En el cónclave del 2013 se dice que un cardenal colocó accidentalmente una papeleta en blanco junto con la suya marcada en la urna. Los votos se descartaron sin contarlos y la votación tuvo que repetirse. Así que ante el menor error se debe repetir la votación, y esa votación queda sin efecto, la que tiene el error. Entonces el primer escrutador abre la papeleta que está doblada, anota el nombre en un papel y la pasa al segundo escrutador, o sea, el nombre de la persona votada, ¿no? En este caso el cardenal que recibió ese voto. Entonces, el segundo escrutador ve la papeleta y anota también el nombre en esa lista y la pasa al tercer escrutador, quien la lee en voz alta para que lo escuchen todos los cardenales. Si hay 2 nombres en una misma papeleta, esta no se cuenta. O sea, no se puede votar por más de un nombre. El último escrutador, o sea, el tercero, perfora cada papeleta con una aguja enhebrada a través de la palabra eligo, ¿no? Que es latín por elijo. Y bueno, y así van enhebrando y poniendo las papeletas en un hilo. Tras la lectura de todas las papeletas, se atan los extremos del hilo y las papeletas así unidas se colocan en una tercera urna. Entonces es en este momento que los escrutadores suman los totales de cada candidato. Finalmente, los 3 cardenales que tienen la responsabilidad de revisar verifican tanto las papeletas como las notas de los escrutadores
para asegurarse de que realizaron su tarea con fidelidad y precisión. Como les dije anteriormente, para ser elegido se requieren 2/3 de los votos calculados sobre el número total de electores presentes, y si no fuera posible dividir el número de cardenales presentes en 3 partes iguales para la validez de la elección, se requiere un voto adicional. Así, si los 133 cardenales electores actuales están presentes, se necesitarían, como dijimos, 89 votos para elegir a un nuevo papa. Las papeletas y notas, incluidas las de cualquier cardenal, se queman a menos que se realice otra votación inmediatamente. Los escrutadores queman las papeletas con la ayuda del secretario del cónclave y el maestro de ceremonias, quien añade sustancias químicas especiales para que el humo sea blanco o negro. Desde el año 1903, el humo blanco indica la elección de un papa y el humo negro una votación inconclusa. El único registro escrito permitido de la votación es un documento preparado por el camarlengo y aprobado por los 3 cardenales asistentes, que se prepara al final de la elección y contiene los resultados de cada sesión. Este documento se entrega al nuevo papa y se archiva en un sobre sellado que nadie puede abrir sin el permiso del papa. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. No hemos podido contestar todas las preguntas, pero si para el próximo viernes todavía no tenemos papa, vamos a seguir hablando de este tema, y si tenemos papa, vamos a hablar sobre ese nuevo papa y vamos a compartir algo de historia de ese cardenal que por obra del Espíritu Santo sería elegido el nuevo obispo de Roma, el pontífice, el vicario de Cristo aquí en la tierra. Así que gracias por haberme acompañado en este programa, y concluimos con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Gracias por haberme acompañado en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti y les deseo una feliz semana. Gracias y hasta pronto.